Triunfo cubano, 1.000 millones para Cuba. Rusia anuncia 1.000 millones para Cuba. ¿Es Cuba un socio confiable para Rusia? La historia económica reciente entre Moscú y La Habana no ayuda demasiado al optimismo. En 2014, Putin condonó el 90% de la deuda histórica que Cuba arrastraba desde la era soviética, lo que significó una reducción de 35.000 millones de dólares a apenas 3.500 millones. Sin embargo, incluso con esa rebaja monumental, el gobierno cubano ha incumplido repetidamente los pagos. En 2020 dejó de abonar su deuda restante y solicitó nuevas condiciones. En marzo de 2024, Rusia aceptó reestructurarla nuevamente, permitiendo el pago en rublos y posponiendo los plazos hasta 2040. En paralelo, Rusia ha seguido otorgando créditos, 60 millones de dólares para la compra de combustible este mismo año, sumándose a una lista de préstamos pendientes que difícilmente se puedan saldar en un futuro cercano. A pesar de todo, Chernyshchenko calificó a Cuba como un socio confiable con capacidad de pago, una afirmación que choca con la evidencia. El eterno problema energético, ¿luz al final del túnel? Uno de los focos de esta inversión será el sistema eléctrico cubano, que vive una situación de colapso inminente. El déficit diario de generación ronda los 1.300 a 1.500 megavatios en horas punta, lo que equivale a casi el 45% de la demanda total. En muchas regiones del país, los cortes eléctricos duran hasta 20 horas al día, afectando gravemente la calidad de vida de millones de cubanos. Para entender el abismo, se estima que renovar el sistema electroenergético nacional requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Por tanto, los 1.000 millones que promete Rusia representarían solo el 10 a 12% de lo necesario para abordar este problema estructural. Y no sería la primera vez que se promete algo similar. En 2015, se firmó un crédito ruso de 2.200 millones de euros para modernizar plantas termoeléctricas. Nada de eso se concretó. Agricultura y turismo, ¿realidad o distracción? Además de energía, se ha mencionado que parte del dinero iría destinado a la agricultura y el turismo, dos sectores claves, pero actualmente en estado crítico. En el caso de la agricultura, sin reformas profundas en el modelo de gestión, dominado por empresas estatales ineficientes, cualquier inversión será limitada o incluso desperdiciada. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume y la producción nacional sigue cayendo año tras año. En cuanto al turismo, el panorama no es mejor. El flujo de visitantes rusos cayó un 50% en el primer trimestre de 2025 respecto al año anterior. La conectividad aérea, el deterioro de los servicios y la inestabilidad del sistema eléctrico hacen que Cuba no sea hoy un destino competitivo. Lo que sí llegó, los 10 coches y una foto. Entre anuncios grandilocuentes y estrategias geopolíticas, lo único tangible que regresará con Díaz-Canel de Moscú son 10 coches Moscovich donados y otros 50 que se incorporarán como taxis en La Habana. Un gesto simbólico, útil quizás para mostrar avances en medios oficiales, pero totalmente insuficiente ante la magnitud de los problemas que enfrenta el país. ¿Milagro ruso o anestesia temporal? Para los cubanos de a pie, los 1.000 millones anunciados pueden sonar a esperanza, pero en la práctica no cambiarán de forma sustancial su realidad inmediata. Incluso si se materializaran íntegramente, serían solo un paliativo. Y eso, en el mejor de los casos. De acuerdo con expertos cubanos e internacionales, Cuba necesitaría entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para lograr un crecimiento sostenido de entre el 5 y el 7%. Ni siquiera en sus mejores momentos ha alcanzado ese umbral. ¿Y ahora qué? Rusia busca consolidar su influencia geopolítica en América Latina y Cuba es una ficha estratégica. A cambio, La Habana obtiene apoyo político, cierto alivio económico y la posibilidad de presentar ante el pueblo una narrativa de rescate externo. Pero lo que no cambia es el fondo, una economía obsoleta, hipercentralizada, sin autonomía productiva ni incentivos reales para la inversión privada y con una población cada vez más agotada. Como dijo el propio Chernyshchenko, no hay soluciones mágicas, hay que trabajar duro. La pregunta es, ¿quién trabajará duro y con qué reglas? Más allá del dinero, geopolítica, influencia y el ajedrez global de Moscú en el Caribe.
Para entender a fondo lo que representa esta inversión de $1.000 millones de Rusia en Cuba, no basta con mirar las cifras o los sectores económicos beneficiados. Es fundamental analizar el contexto geopolítico en el que ocurre y lo que realmente busca Moscú con este movimiento. Porque sí, puede haber interés económico, pero lo que hay detrás es, sobre todo, estrategia política e influencia internacional. En los últimos años, Rusia ha redoblado sus esfuerzos por reinstalar su presencia en América Latina, una región que durante la Guerra Fría fue clave para la confrontación indirecta con Estados Unidos. Con sus alianzas con Venezuela, Nicaragua, Bolivia y ahora nuevamente con Cuba, el Kremlin está reconstruyendo un cinturón diplomático que le permita proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. Para Vladimir Putin, Cuba representa una ficha valiosa en ese tablero global. No por su capacidad económica, sino por su posición geográfica estratégica, una isla ubicada a tan solo 150 kilómetros de la costa estadounidense, en pleno corazón del Caribe. En un momento donde las tensiones entre Rusia y la OTAN han escalado a niveles inéditos tras la guerra en Ucrania, tener presencia en Cuba no es un lujo, sino una carta de presión directa. La inyección de capital entonces no solo busca impulsar sectores económicos en la isla, también es una forma de mantener a Cuba dentro del eje de aliados fieles al Kremlin, especialmente cuando otros gobiernos latinoamericanos han adoptado posturas más pragmáticas o abiertamente críticas con Moscú. Con esta inversión, Putin garantiza que La Habana siga siendo una voz a su favor en foros internacionales y un socio dispuesto a cooperar en lo que Moscú necesite, desde cuestiones diplomáticas hasta tecnológicas y militares. Por otro lado, esta estrategia de ayuda financiera también tiene un componente simbólico: mostrar al mundo que Rusia sigue siendo capaz de actuar con autonomía en regiones tradicionalmente bajo influencia estadounidense, como el Caribe. En cierto modo, este anuncio es también una provocación indirecta a Washington, que históricamente ha visto a Cuba como parte de su esfera de control. Lo que para Moscú es inversión, para algunos sectores del Pentágono puede parecer una jugada de expansión táctica. Otro factor clave: la necesidad de Rusia de abrir nuevos mercados. Con las sanciones europeas y norteamericanas limitando su acceso al comercio internacional, el Kremlin necesita urgentemente aliados que estén dispuestos a recibir productos, tecnología, capitales y, en especial, energía y maquinaria. Cuba, con su economía desabastecida, es una oportunidad clara, aunque de alto riesgo. De hecho, ya hay proyectos en marcha para crear zonas de cooperación económico-militar, como el puerto del Mariel o la posible presencia técnica rusa en infraestructuras logísticas y comunicaciones.